Sí, mis estimados, un verdadero placer y un verdadero gozo, con la mayor sinceridad de la que el Señor nos ha dotado en el contexto de la veracidad. Para hablar con el que es verdadero, tenemos que asumir la actitud de la verdad. Tenemos que estar dispuestos a que la verdad obre en nosotros por medio de la persona de Jesucristo, el querer decir, hablar la verdad y ser verdaderos. Sin embargo, reconociendo nuestra debilidad, imploramos en el nombre de Jesucristo la plenitud de su Espíritu, la gracia para con todos los santos, la palabra a los que han sido apartados desde el vientre y antes que fueran formados. A veces pensamos de que, bueno, cada quien nace bajo una dimensión, un destino. Sin embargo, cuando estudiamos por medio de la revelación del Espíritu lo que dice el libro de San Juan, en el principio era el verbo. Y algunos remontan el principio a millones y millones de años. Es decir, cosa que el hombre efímero, el que estamos entre 930 años de Adán y murió, y ellos, los mortales de 120, de 160, de 100, de 80, de 70, ellos, bueno, pareciera que la ciencia es más sabia que el que la creó, y hablan de millones. Ubiquémonos y pidámosle al Señor que nos dé el sentido de comprensión y de sencillez para que Él en su debido tiempo nos exalte. Hay una palabra, dice, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, gracias, uno quisiera plasmar y dar a entender en la forma más sencilla a los que escuchan, para que haya un sentir, un pensamiento en cuanto a la dirección a la cual nosotros procedemos en el contexto de la salvación. Porque todo lo que se puede hacer con relación al aspecto espiritual tiene un solo fundamento, que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y seamos salvos. Es decir, que si no somos salvos, hemos vivido, hemos nacido, crecido y volvemos al polvo como era. Y no ha habido y no hay mayor esperanza. Pero tenemos un Dios, dice que la esperanza no apena, no desanima, no causa vergüenza. Y el fundamento de la esperanza que nos mantiene transmitiendo en tiempo y fuera de tiempo, especialmente hoy, día de preparación, mente, cuerpo y alma, para recibir la presencia del Señor por la fe cuando el sol se haya puesto, nuestro reposo. Reposamos en el dueño del reposo y reposamos para que Dios sea glorificado. Ese es el objetivo. No simplemente, bueno, usted tiene su trabajo, usted tiene sus los quehaceres. Dice, nosotros hemos sido creados de esa manera, pero de los 6 días, cosa que no queremos reconocer, el Señor dice, ustedes trabajan 6 días en el desarrollo físico, en el desarrollo moral, en lo que tienen que comer, en lo que tienen que beber, pero cuando llega el séptimo día, ustedes hacen un paro y me reconocen a mí como el creador y el que lo santifica. Cosa que no sucede.
pero debe suceder y en algún momento hay que hacer un paro y decir, deténganse. Tomemos tiempo para conocer a aquel verdadero, porque su venida no será en vano, así como su palabra no regresará vacía, tampoco su venida. Él ha venido y se ha expuesto, como decía el apóstol San Pablo, aun cuando siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y además de que aprendió la obediencia, dice, alcanzó la perfección por lo que sucedió. Y nunca se quejó. Y ese ejemplo es dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre la dimensión de Jesús y la nuestra? Claro que sí. Él se anonadó, es nuestro sustituto, pero en una dimensión sin pecar. Y eso hace la diferencia. Y esa es la esperanza que nos mueve, la esperanza que nos lleva a echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Es un misterio, cosa difícil de explicar, cosa difícil de entender, pero nos es revelado de acuerdo a la necesidad para que nosotros podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice, capítulo 1 del libro de San Juan, el que el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Estaba enfatizando sobre el nombre, ese nombre, que es sobre todo nombre. Usted ve la sencillez aquí. No estamos entrando en una implicación, filosófica ni teológica. Así en la sencillez de la palabra que fue dado para los niños, para los jóvenes y para cuantos nos humillemos bajo su poderosa mano, bajo su poderosa inteligencia. La sabiduría que desciende de lo alto es una sabiduría pura, es benigna, es misericordiosa. Y esa es la que nos lleva a nosotros a esforzarnos para mantenernos con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Evitemos la condenación. Dice, el que en él cree no es condenado, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quién lo condenó? Su incredulidad. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En el nombre. Como todo mundo, hay quienes hijos de Dios. Hay quienes se llaman Espíritu Santo. Hay quienes se llaman, hay quienes se llaman Jesús. Hay quienes Jesús María le ponen el nombre tanto del Hijo como de la Madre. Pero dice que se le dio un nombre que está sobre todo nombre. Todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se humille, se doble toda rodilla, le adoran, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que pensemos en este nombre. Y voy a cerrar con la declaración del libro de los Hechos. Estoy repasando conceptos, porque nosotros nos vamos en otras dimensiones. Y lo sencillo que necesita una mente de niño para actuar y para sentirnos realizados, no lo hacemos porque no creemos. Y por no creer ya estamos siendo condenados por la incredulidad. Pero como el Señor no tarda,
su promesa de salvación, su promesa de protección, como algunos. Pero eso no le impide a Dios el cumplimiento de su propósito. Veamos entonces en las palabras sencillas del capítulo 4 del libro de los Hechos. Porque verdaderamente, dice el versículo 27, verdaderamente, volvemos a la veracidad, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes? Bueno, los magistrados, los gobernadores del tiempo de Jesús, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Así que no estaban excluidos los mismos que Dios había elegido. Todos se reunieron contra quién, contra Jesús. ¿Para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había determinado que sucedería. No era, ellos se unieron movidos por su incredulidad, para cumplir la profecía y darle el valor y la veracidad a la palabra. Entonces, en ese tipo de oración, el versículo 29 del capítulo 4, hay que proponernos, hermanos, es decir, de que cuando oremos, algo suceda en nosotros, que haya un actuar distinto, diferente. No orar simplemente porque hay que orar. Que la oración obre en nosotros una transformación, sino a usted, pero por lo menos al que cree que la oración es el poder, es la respuesta de Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice aquí el 27, porque verdaderamente no es una falsedad, no es una historia, no es un cuento, es algo veraz. Pero eso no debe de ser motivo de impedirnos. Dice el versículo 28, ¿para qué se unieron? Para hacer cuanto tu mano y consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, bueno, eso, olvidando eso, decían, ¿y ahora qué debemos de hacer? Mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo valor, que con todo denuedo, con toda franqueza, con toda valentía, hablen tu palabra. No los deseos, no los caprichos, tu palabra. Ese es el poder. Lo que está haciendo este servidor en este culto vespertino. Leyendo, enfatizando el nombre y la palabra del Señor, lo que hicieron los discípulos. Ahora, ¿qué va a acontecer? Además, continuaron en el verso 30. Mientras tus siervos hablan con denuedo tu palabra, extiende tu mano para que se hagan sanidades específicas, ¿verdad? Sanidades y señales, y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Señales, prodigios. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo Jesús. Como nos ha costado a nosotros, porque a veces jugamos con el nombre Jesús de una forma despectiva y no tiene el valor aquí. Mire, ¿qué sucedió? En el nombre de Jesús. Verso 31, cerramos porque estamos en el número 14, minuto 14. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, como que fuera un huracán, un terremoto, tembló. Y todos los que estaban congregados y todos los que estaban orando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la oración? Y hablaron con denuedo la palabra de Dios. No queremos hablar porque nos da vergüenza, no queremos. ¿Por qué? Porque falta el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros
el querer como el hacer su buena voluntad. Señor del cielo, ¿cuándo será esto? Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿a dónde? Si no es lo que están oyendo, los que están preparándose cuando el sol se está ocultando. Que tiemble, Señor, nuestra vida y que seamos sacudidos de todo pecado que nos asedia y que con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nos mantengamos para ser utilizados hoy. Que Dios les bendiga, los que están en la distancia en diferentes lugares, verdaderos adoradores. Feliz sábado en el nombre de Jesús.